El tema, el tema de hoy, que vamos a tratar de, pues, participar con ustedes, es algo que yo estuve leyendo un día de estos y me quedó una inquietud e investigué unos libros, en el libro del Espíritu de Profecía. Me llama la atención, el tema es redimidos a un alto costo. Quiero iniciar con una lectura del libro Profetas y Reyes. Tengo la página 517 acá. Esto es muy interesante para poder introducir el tema. Dice acá que en el desierto de la tentación, en el huerto de Getsemaní y en la cruz, nuestro Salvador cruzó armas con el príncipe de las tinieblas. Sus heridas llegaron a ser los trofeos de su victoria en favor de la familia humana. Mientras Cristo pendía agonizante de la cruz, mientras los malos espíritus se regocijaban y los hombres impíos le escarnecían, su calcañar fue en verdad herido por Satanás. Pero en ese mismo acto, aplasta la cabeza de la serpiente. Por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Este acto decidió el destino del jefe de los rebeldes y aseguró para siempre el plan de la salvación. Al morir, Cristo venció el poder de la muerte. Al resucitar, para sus seguidores las puertas del sepulcro. Abrió para sus seguidores las puertas del sepulcro. En esta última gran contienda vemos cumplirse la profecía: esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Bien, libertad en Cristo. Miren, la libertad, hermanos, que se produce como resultado de alejarse de las cargas del pecado es incomparable. Es incomparable. Entre más doloroso haya sido su pasado, entre más doloroso haya sido mi pasado, es mayor la alegría que se siente cuando todo eso ha quedado atrás y ahora en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Si Dios no tuviera la respuesta para nuestro pasado, no podríamos tener confianza para el futuro. Pero de parte nuestra, de nuestro lado, está alguien que conoce el futuro desde el principio. Alguien que es dueño del tiempo. Cuando nosotros leemos la historia sagrada y vemos la forma poderosa en la que Dios sacó a los israelitas de Egipto, podemos nosotros volver a vivir ese momento importante. Imagínense, ellos habían estado prisioneros por generaciones, 420 años. Y cuando Dios los saca de allí para iniciar el trayecto hacia la tierra prometida, el Señor los lleva a través del desierto, pero los saca de allí, los saca de donde estaban, porque vamos a adelantarlo, donde estaba el pueblo de Israel, no podían servirle al Señor, no podían servir a Dios. El Señor tiene que sacarnos de donde estamos para poder servirle. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. El acontecimiento que marcó la salida de los israelitas de Egipto fue un acontecimiento tan crítico que Dios cambió el calendario, haciendo del 14 de Nisan, o sea, del 14 de abril, el comienzo del año para Israel. Y lo celebrarían como nunca antes. Para los israelitas, ese es un nuevo comienzo. Ahora para los judíos, en todo el mundo, el año nuevo comienza, ¿verdad? El año comienza en el 14 de Nisan. Iba a ser un nuevo comienzo. Cuando usted conoce a Jesús y se entrega a Él, el Señor lo libera. Para usted es un nuevo comienzo. Las plagas fueron algo muy importante y muy peculiar en el plan que el Señor tenía para poder mostrarse a Faraón y de esa manera, y que de esa manera el Faraón pudiera liberar a los israelitas. Pero la 10ª plaga era diferente. La 10ª plaga fue más dura. ¿Por qué?
porque la 10ª plaga alcanzó a los primogénitos de toda familia que no estaba preparada cuando el ángel de la muerte pasara por cada una de las casas. También ese acontecimiento se iba a convertir en el fundamento de la Pascua. Eso todavía lo celebran los judíos. Finalmente, yo podría decir que este acontecimiento es el cuadro más claro que sobre la redención nos presenta la palabra de Dios, nos presenta el Antiguo Testamento. Como lo dijimos al principio, mis queridos hermanos, miren, la liberación del pueblo de Israel de Egipto es una figura de nuestra liberación, es una figura de la liberación en el Señor, una figura de la liberación del pecado y de Satanás. Dios nos llama de una manera muy especial, Moisés iba creciendo en confianza con el Señor, Dios le llamó para hacer un trabajo importante y cuando nosotros hablamos del plan de la redención, mis queridos hermanos, tenemos que hablar también del conocimiento que nosotros tenemos de Dios. No podemos decir que nosotros conocemos a Dios a menos que entendamos el plan de la redención, porque la salvación que Dios nos muestra, ¿verdad? Que Dios nos da es la cosa más admirable y la representación más grande de su carácter que tenemos. Y a través de esta puerta nosotros entramos en sus sagradas moradas y tenemos, ¿verdad?, una idea de los propósitos del Señor. No sabemos cómo Dios le comunicó a Moisés, ¿verdad?, las instrucciones de cómo iba a celebrarse la Pascua en ese momento, porque para entonces, pues, pero yo puedo decir algo importante. Para ese entonces, Moisés ya conocía la voz de Dios por medio, ¿verdad?, de las formas como él se le había manifestado, y él conocía cuál era la voluntad de Dios porque tenía una relación con él. El Señor le dijo a Moisés, y esta fue nuestra lectura bíblica para esta tarde, el libro de Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 3, fue el mensaje para hoy. Éxodo 12 y el versículo 3, dice la palabra: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por cada familia. Bueno, si el cordero era muy grande para una familia, varias familias debían celebrar juntas la Pascua para que nada sobrara. Oigan, qué importante, nada debía sobrar. ¿Qué clase de animalito debía ser este? Éxodo 12:5 nos lo dice. El animal será sin defecto, macho, de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Iba a ser sin defecto, macho de 1 año. Lo iban a tomar de las ovejas o de las cabras. Si ustedes leen con detenimiento, no lo vamos a leer ahora, solo lo vamos a mencionar. Los requisitos para los corderos pascuales son detallados ahí en el libro de Levítico 22, del 22 al 24. El corderito no podía ser ciego, no podía tener la nariz defectuosa, no podía tener una pezuña quebrada o algún hueso roto. También no debía tener ninguna úlcera, ni costras o cicatrices en la piel, y esa piel debía ser lanuda y debía ser blanca. ¿Por qué estas normas? ¿Por qué? Mire qué interesante lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de 2 Corintios 5:21, sin perder Éxodo. 2 Corintios 5:21 nos da una razón importante para esto. Y dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra dice que nosotros fuimos hechos justicia. Bueno, Cristo fue hecho, ¿verdad?, justicia de Dios en él. Y por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren,
Jesús fue tratado, dice la inspiración, como nosotros debimos haber sido tratados, ¿verdad? Para que nosotros recibiésemos la bendición de poder recibir, ¿verdad?, la vida eterna y la salvación eterna a través de Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso, porque las normas entonces, porque ese cordero era, ¿verdad?, era representación muy especial de aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el libro de Hebreos 4:15 dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El apóstol Pedro dijo que Cristo fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Y cuando Cristo fue concebido, el ángel Gabriel le dijo a María, ¿verdad? Y se refirió a él como el santo ser. Mis queridos hermanos, solo un Salvador que pudiera triunfar sobre el pecado podía levantarlo en nuestro propio estado pecaminoso. Nadie más lo podía hacer, solamente Cristo Jesús. Hay otra cosa que nos llama la atención y es que la perfección del Cordero tenía que ser, vamos a decirlo así, comprobada durante un periodo de tiempo. El libro de Éxodo, el mismo capítulo 12 de Éxodo y el versículo 6, nos dice que el Cordero iba a ser guardado hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo, dice, de Israel entre las 2 tardes. Miren, ¿qué día fue tomado el Cordero? El 5 nos lo dice, ¿verdad? El 4 nos lo dice y el 2 también nos lo dice, el 3, perdón, ¿verdad? Dice que el 10 de cada mes lo iban a tomar, pero lo iban a guardar hasta el día 14. ¿Cuántos días iba a estar en observación el corderito? Más o menos unos 4 días. Es algo muy, muy especial, muy curioso, ¿verdad? Muy curioso. Era escogido en el día 10º y tenía que ser observado durante 4 días antes de ser inmolado. Miren, durante 30 años, Cristo fue observado por su familia y amigos. Y durante 3 años, Jesús fue observado por las multitudes. Hasta sus enemigos tuvieron que admitir que Jesús, que él era sin mancha. Pilato dijo, ningún delito hay en este hombre. Y más tarde, Judas confesó, yo he pecado, dijo él. ¿Recuerdan ustedes eso? He pecado, entregado sangre inocente. Aún los demonios decían de Jesús, yo sé que eres, le dijo un demonio, el santo de Dios, a fin de poderlo acusar, a fin de poderlo condenar y luego enviar a Jesús a la muerte. Los enemigos de Cristo tuvieron que contratar, dicen los evangelios, testigos falsos. Hasta Dios, el Padre, aprobó la perfección de Cristo cuando dijo en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Miren, hermanos, la inspiración dice que Cristo poseía un nivel de santidad que no podía verse con el ojo humano. Jesús no era solo sin pecado, sino que tenía la cualidad positiva de la rectitud que solo le pertenece a Dios. Y como hijo de Dios era tan perfecto y justo como su Padre. Esto explica por qué nosotros necesitamos esa misma rectitud para ser aceptados por Dios. Y es que, mis queridos hermanos, miren, cuando Cristo controla nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros le permitimos a Cristo que controle nuestras vidas, Él nos convierte en justicia de Dios en Él, como lo acabamos de leer en 2 Corintios 5:21. Nosotros entonces pasamos de estar tan cubiertos con su justicia que Dios no puede ver ninguna falta en nosotros. ¿Qué les parece? Llegamos a estar tan cubiertos de la justicia de Jesús que cuando el Padre mira, ¿verdad?, a Francis, mira a Sandrita, mira a Pablo, mira al hermano Horacio, mira a la hermana Tina, no mira, ¿verdad?, su propia justicia, sino que mira la justicia perfecta de Cristo Jesús que ha sido puesta sobre nosotros y Dios no puede ver ninguna falta en nosotros, gracias a la justicia perfecta de Cristo Jesús.
Hace un par de años, un hombre llamado David Koresh, bueno, este hombre, ustedes conocen el relato ahí en Waco, Texas, él condujo a la muerte a 85 de sus seguidores. Él afirmó y él dijo que era el Mesías, ¿verdad? Y cuando los periodistas trataron de increparle y de decirle, ¿verdad?, que cómo era posible que él se autodenominara el Mesías, él dijo, bueno, yo soy el Mesías, dijo él, pero él admitió que era un Mesías pecaminoso. Sin embargo, mis queridos hermanos, un Mesías pecaminoso es un Mesías inútil. No puedes, no sirve para nada. Dios solo acepta un Mesías sin pecado. Y de estos, solo Cristo es el único. Mientras los israelitas buscaban un cordero perfecto, ellos aprendían los caminos de Dios. Eran enseñados en la forma en la que debían guardar los mandamientos. Moisés entonces, él estaba intrigado. Hasta cierto punto Moisés no comprendía, pero hermanos, Moisés se acercaba cada vez al corazón de Dios. Y el versículo 6 de Éxodo 12 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ese corderito, ese animalito, que era elegido, era degollado, ¿verdad?, con un cuchillo, y la sangre tibia que salía de la herida era recogida en un recipiente. Ni el Cordero de la Pascua, ni Cristo murieron accidentalmente o por causas naturales. Ambos fueron escogidos con el único propósito de ser sacrificados. Cristo nació para morir. El Corderito nació para morir. ¿Cómo se sentirían ustedes sabiendo que su vida va a llegar a su fin en un momento determinado? Ustedes van a vivir toda su vida conociendo su destino y que llegado el momento ustedes tienen que morir. Pero ¿qué les parecería añadirle a eso saber que ustedes van a morir por alguien que es culpable? Y que en lugar de que muera esa persona, ustedes tienen que morir. Hermanos, miren, eso es algo que la Biblia le llama el misterio, ¿verdad? Ese es un misterio grande, es un misterio que el entendimiento humano no puede comprender. Aunque una persona sacrificaba el cordero, toda la congregación daba su aprobación. Después de que exclamaron esas gentes allá, ¿verdad? Cuando Jesús estaba siendo juzgado, crucifíquenle, crucifíquenle, dijeron. Los líderes religiosos afirmaron que ellos y sus hijos estaban dispuestos a cargar con la sangre de Cristo. ¿Recuerdan ustedes eso? Que su sangre sea sobre nosotros, dijeron, y sobre nuestros hijos. Y eso así sucedió. Pedro, el día del Pentecostés, acusó a toda la nación de haber crucificado a Cristo. Y el libro de Hechos 2:36 dice que Pedro se puso de pie y dijo, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, les dice Pedro, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Toda la congregación dio muerte al Cordero Pascual. Toda la congregación. Y toda la congregación dio muerte también a Cristo Jesús. ¿En qué momento era degollado el corderito? Dice el libro, dice, ¿verdad? La lectura en hebreo, lo que acabamos de leer, literalmente entre las 2 tardes. Bueno, la tradición judía, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros estamos investigando, es que la tradición era entre las 3 y las 6 de la tarde. Y este fue el tiempo preciso durante el cual crucificaron a Cristo. Sabemos que Él murió el día en el cual eran sacrificados los corderos pascuales. Eso lo dice el libro de Juan 18:28. También sabemos que Él murió entre las 3, y las 6 de la tarde. Ustedes han leído el libro de Juan, el capítulo 18, es el capítulo 18 de Juan, y el versículo, déjeme ver, 18, Juan 18, déjeme ver qué texto es este. Jesús estaba diciendo, ¿verdad?, que
el reino no era de este mundo, el reino de él no era de este mundo. Y el libro de Juan habla de eso, ¿verdad? Y dice, vosotros, bueno, del 38 dice, Juan 18, 38, y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ustedes ven la declaración que Pilato hace, habla del el capítulo 19 y el capítulo 19 dice que colocaron una cruz, ¿verdad? Pilato escribió una cruz allí, colocaron un letrero en la cruz que decía, este Jesús, el rey de los judíos. Y Jesús clama también, dice el libro de Mateo 27, 46, como entre las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que Cristo murió, hermanos, en la tarde, mientras los corderos eran sacrificados por toda Jerusalén. Hay otra cosa que tiene mucha similitud, otra similitud en esto. Miren, durante el sacrificio, ni al Cordero Pascual ni a Cristo le quebraron los huesos. Cristo murió antes de lo que se esperaba. Y de acuerdo a la tradición, los prisioneros pasaban días de agonía, pero Cristo murió antes de lo que se esperaba. Y cuando los soldados fueron para quebrarle sus piernas, ustedes recuerdan que no lo hicieron, ¿verdad? Porque esto iba en contra, claro, ¿verdad? Del método, claro, el método romano de crucifixión. Y además estaba predicho de que ningún hueso iba a ser quebrado. Entonces, tanto el Cordero Pascual como Cristo fueron llevados a la muerte, aun cuando ellos eran perfectos. Ambos murieron el mismo día del año, a la misma hora, y a ninguno de ellos le fueron quebrados los huesos. Qué tremenda, vamos a decirlo así, hermanos, metáfora. Porque cuando nosotros estudiamos la Pascua, es como que veamos en un espejo los magníficos detalles de la obra preciosa de salvación que Jesús hace en favor de nosotros. Posiblemente los israelitas no lo entendieron completamente, pero ellos sabían que eran pecadores y que Dios estaba proveyendo una protección, ¿verdad? Los estaba protegiendo, vamos a decirlo así, de su ira. Dice el versículo 7, siguiendo con la lectura de Éxodo 12, el versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La razón era muy clara. Miren, dice el versículo 13 de Éxodo 12, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Hermanos, la aplicación de la sangre en las puertas iba a ser una señal inequívoca de la diferencia entre Israel y Egipto. Esta distinción, ¿verdad? Esta diferencia no podía darse por sentada, puesto que los israelitas iban a correr la misma suerte de los egipcios si no obedecían lo que Moisés les había ordenado. Mire, por ejemplo, decía alguien, ¿verdad? Bueno, es que, pues, yo soy israelita, a mí no me va a pasar nada, ¿verdad? A mí no me va a pasar nada, yo soy del pueblo de Dios, soy israelita y por lo tanto pues yo estoy libre de eso. La sangre debía ser rociada arriba de la puerta y en los postes a los lados. Y tenían que obedecer, aunque fueran del pueblo. Si aunque ellos perteneciendo al pueblo de Israel, no tenían la sangre en los dinteles, en el dintel y en los postes de las puertas, hermano, eso no valía de nada. El ángel de la puerta iba a pasar y en esa casa iba a haber mortandad. La sangre iba entonces a ponerse en la puerta y en los postes a los lados. ¿Por qué en esos tres lugares? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo a ustedes y la Biblia dice que la sangre iba a ser puesta arriba en el dintel y en los postes? ¿Qué se asemeja a eso? ¿Qué asemeja a eso arriba y a los lados? ¿Verdad que asemeja a una cruz? El dintel representa la extremidad vertical de la cruz, los postes la extremidad horizontal. Pero hermanos,
no había, ¿verdad?, un precedente para ello. Tampoco podríamos decir nosotros que era una razón científica por la cual las casas con sangre en sus puertas estuvieran a salvo. Miren, la fe de Moisés encendió la de 2 millones de personas que siguieron la indicación de él. Únicamente la sangre en la puerta iba a salvarlos. Una puerta cerrada, ¿creen ustedes que iba a impedir que el ángel entrara? Claro que no, ¿verdad? Decir otra cosa, por ejemplo, es que yo no sabía, ¿verdad? U otra excusa razonable, no iba a salvarlos. Solo la sangre sería reconocida como protección. Quienes aplicaban la sangre no tenían que defenderse, ¿saben? No tenían que pelear. ¿Por qué? Porque la sangre peleaba por ellos. Moisés estaba aprendiendo que cuando Dios redime, mis queridos hermanos, Dios redime con justicia, porque Él es Dios justo. Amén. Los primogénitos de Israel no fueron redimidos porque tenían méritos, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Los primogénitos no fueron redimidos por sus méritos personales. Quienes habían puesto la sangre en la puerta no fueron parcialmente salvos o parcialmente condenados. De hecho, no era la estima del valor de la sangre lo que contaba. Lo que importaba, queridos hermanos, es que usted estaba obedeciendo, los israelitas estaban obedeciendo porque tenían fe en lo que el Señor les había dicho. Podemos imaginar a un primogénito, yo me imagino a un niño, imagínense a un niño, un pequeñito, preguntando, papi, ¿estás seguro de que yo me voy a librar? Y yo me imagino a aquel padre tomándolo de la mano, ¿verdad? Y saliendo hacia afuera y señalando la sangre, diciéndole, mira, hijo mío, mira la sangre, tú te librarás. Quizá el primogénito era un gran pecador. Y aunque es mucho mejor ser un pequeño pecador desde el punto de vista humano, claro, ¿verdad? Y no un gran pecador, esa noche no iban a importar tales diferencias. Pecador pequeño, pecador grande, si no había sangre en las puertas, alguien iba a morir en esa casa. Sin duda. Algunos de los, pues vamos a decirlo así, ¿no? Algunos de los primogénitos israelitas eran más pecadores que los de Egipto. ¿Por qué no? Claro que sí. El ángel del Señor, hermanos, no hizo ninguna distinción. Solo iba a reconocer la sangre en la puerta. De igual manera, en la actualidad, Dios toma en cuenta la sangre. ¿Por qué? Porque sin ella ningún pequeño pecador se puede salvar. Y con ella, el más grande pecador se va a perder. Sin ella, ¿verdad? Si no tenemos la sangre de Cristo, si yo soy grande pecador, ¿verdad? O si yo soy pequeño pecador, no crean de que por ser pequeño pecador me voy a salvar si yo no tengo la sangre de Cristo. O si soy un gran pecador, pero tengo la sangre de Cristo conmigo, pues yo puedo estar seguro, porque la sangre pelea en mi favor. Cuando el primogénito israelita estaba me imagino también perturbado, lleno de indecisión, lleno de duda, ¿verdad? Alguien podía llegar y decirle, pero sos un gran pecador, no tienes esperanza, ¿verdad? Y mostrándole que era un pecador como cualquier otro primogénito de los egipcios, ¿cómo podría esa persona, ¿verdad? O su padre responder a tales acusaciones? Esto es lo hermoso, miren hermanos, porque aquel que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Esta persona no necesitaba defenderse. ¿Por qué? Porque simplemente lo que bastaba era manifestar y admitir mi pecado y luego señalaba la sangre en la puerta. No importa lo que yo he hecho, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Quizá algunas familias muy sensibles, ¿verdad? Y decían, pero la sangre fresca, ¿verdad? Es un tanto repugnante, así que ellas vamos a preferir hacer otra forma práctica de religión. Y dijeron, ¿verdad? En vez de la sangre vamos a orar, vamos a dar ofrendas, vamos a hacer buenas obras. Esta lista pudo haber sido puesta en la puerta para recordarle al ángel de la muerte, ¿verdad? Que estas personas que estaban allá adentro eran demasiado buenas para ser juzgadas. Sin embargo, los primogénitos habrían muerto. ¿Por qué? Queridos hermanos, no existen sustitutos para la sangre.
y no existían sustitutos para la sangre. Otra familia podría haber pensado, es que el corderito es tan bonito, no lo vamos a matar, ¿verdad? Lo vamos a adorar. Pero a pesar de haber tenido a un animalito ahí en la casa, demostrando la devoción que le tenían, iban a morir. Iban a morir. Hoy, hermanos, muchas personas admiran a Cristo. Muchas personas admiran a Jesús, ¿verdad? Y hay millones de personas que admiran a Cristo, pero no son salvas. Considerar a Cristo como un gran maestro, un ejemplo de amor, no nos va a salvar del juicio. El Señor había hablado y todo lo que importaba era la sangre en la puerta. Eso era lo único que tenía valor delante de los ojos del Señor, ¿verdad? La sangre. Imagínense, esa noche un fuerte llanto se extendió por toda la tierra. A medida que los egipcios compartían, ¿verdad?, ese dolor tan grande de haber perdido un hijo, tal como Moisés lo había prometido. Las familias que no tenían la sangre en sus puertas lloraban la muerte de sus primogénitos. La nación estaba, pues, unida en su dolor. Y dice el versículo 30 de Éxodo 12 que se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¡Qué tremendo cuadro! El rey de Egipto. ¡Qué tremendo cuadro, hermanos! Quizá nosotros no entendamos la razón por la cual la sangre es tan importante para Dios, pero lo es. La sangre no solo es necesaria cuando inicialmente creemos en Cristo, también, mis queridos hermanos, la sangre es básica para la comunión continua que tenemos con Él. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Después entonces de que la sangre era rociada, los israelitas debían usar el cordero y comerlo. Ustedes saben, ¿verdad?, lo que dice Éxodo 12:8. Mientras los primogénitos de los egipcios morían, los israelitas comían. Miren el contraste. Los egipcios se preparaban para los funerales. Los israelitas se preparaban para las fiestas. Egipto estaba experimentando juicio. Israel se estaba regocijando. ¿Por qué debían comer el cordero cuya sangre los había salvado? Bueno, el cordero era el plato principal de sus comidas. El corderito, compensaba el apetito físico. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo también satisface, ¿verdad, hermanos? El cordero de Dios también satisface. Cristo, quien murió por nosotros, es el mismo cordero que disfrutamos nosotros espiritualmente. Nuestro Señor dijo que Él es el pan del cielo y que el pan que nos da a comer es su carne, ¿verdad? Y le dijo Jesús a los judíos, ¿verdad? Ellos, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y sigue diciendo Juan 6:53 al 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué hermosa declaración. Hermanos, quiero terminar que lo que la Biblia trata de decir, lo que la Biblia trata de decir es que nosotros debemos hacer una decisión por Cristo Jesús. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Faraón llamó a Moisés y le dijo, vete. Éxodo 12:32, le dijo, vete y bendíceme también a mí. Esa noche, ¿ustedes tienen idea de cuántas personas salieron de Egipto? Aproximadamente 2 millones de personas salieron. Eran solo 600, solo los hombres eran 600,000. Tenían pocas provisiones para el viaje y se habían preparado algo de pan, ¿verdad? ¿Cuánto les iba a durar el pan?
¿Qué harían cuando esas provisiones, verdad, que pocas que tenían, se terminaran? ¿Y qué en cuanto al agua? ¿Qué en cuanto a la ropa? Era poco lo que ellos podían hacer, hermanos, ¿verdad? Preparándose para esta nueva forma de vida. Ellos iban a estar ahí en el desierto, ellos iban a estar obligados a confiar únicamente en Dios para todo. No tenían ninguna opción, sino solamente andar por fe. ¿Qué opción tengo yo? ¿Qué opción tiene usted? Simplemente andar por fe. Y miren qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Qué misericordia. ¿Cuánto les duró una muda de ropa? Más o menos 40 años, ¿verdad? ¿Qué les parecería a ustedes tener un vestido y un par de zapatos que dure 40 años? Ese sería algo tremendo, ¿no? Una gran manifestación. Recuerde su conversión. Recuerde cuando usted se convirtió. Nada podía hacer como preparación para ese nuevo caminar con Dios, ¿verdad? A menudo los nuevos creyentes sienten temor de dejar sus trabajos, sus antiguas amistades y caminar confiando en Dios, ¿verdad? En cuanto a su futuro. Pero hermanos, debemos confiar en Él. Los israelitas no tenían mapas, ¿verdad? No tenían GPS. Ignoraban que Dios había preparado una nube que los guardaba durante el día y una columna de fuego que los guiaba de noche. Ellos no podían ver las bendiciones que les esperaban. Pero hermanos, por fortuna, pues ellos tampoco pudieron ver las pruebas, ¿no? Pero no tenemos que saber hacia dónde vamos, sino creer que Dios nos está guiando. Y eso es lo importante. ¿Cómo controlamos, verdad, tan pocos acontecimientos en la vida? Es obvio, pues claro, que nuestro futuro está en las manos de un ser superior, está en las manos de Dios. Y solo tiene sentido confiar en Dios, pues el mañana no es una sorpresa para Él. ¿Qué somos llamados a hacer, hermanos? ¿Qué somos llamados a hacer nosotros? ¿Qué somos en este mundo? Somos peregrinos, no somos turistas. No tenemos el tiempo ni la inclinación a caminar por ahí, ¿verdad? Disfrutando del viaje. El peregrino tiene un solo enfoque, va de paso y va hacia su destino. Hacia su destino. Cualquiera, hermanos, que recibe al Señor como su Salvador, debe hacer este cometido también, ¿verdad? Y saben que nosotros, todos los creyentes, somos primogénitos. Y quiero terminar con este texto en el libro de Romanos 8. Miren qué hermoso, hermano. Romanos, el capítulo 8. Romanos 8 y el versículo, vamos a ver, Romanos 8 y el versículo 5. 8:15, perdón. 8:15. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Oigan bien, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Así que, mis queridos hermanos, somos hijos de un rey que nos ha adoptado, ¿verdad? Nos ha adoptado, hemos recibido el espíritu de adopción. Y cuando Cristo murió fue abandonado por Dios, ¿verdad? Dios ocultó su vista. ¿Por qué? Porque Cristo estaba llevando, ¿verdad?, nuestras culpas. Así que yo debería disponerme para consagrarme delante de Él. ¿Cómo paso yo a ser hijo de Dios? Bueno, aplicando la sangre de Cristo por fe. No en la puerta de mi casa, más bien en la puerta de mi corazón. Depositamos nuestra confianza, ¿verdad?, en Él. Aceptamos el sacrificio que Él hizo por usted, que hizo por mí, que hizo por nosotros. El asunto no es si nuestros pecados son grandes o pequeños. El asunto es si estamos protegidos por la sangre de Cristo. ¿El diablo lo va a acusar a usted? Claro que sí. El diablo lo va a acusar. El diablo lo va a acusar día y noche. Pero incrementar el tiempo de la oración, hermanos, va a ayudar el estudiar, el estar en comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, hermanos. ¿Qué haremos con aquellas cosas que no están confesadas? Caigamos de rodillas y pidámosle perdón al Señor, que Él es amplio en perdonar, dice la palabra. Así que, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad?, en el libro de Hebreos 10, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él los abrió a través del velo, esto es, de su carne.
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 10, 19 al 23. Queridos hermanos, la cruz es el único medio por el cual podemos regresar al paraíso. Moisés no sabía, ¿verdad?, que pronto Dios iba a pedir muchos sacrificios antes de que apareciera el sacrificio único. La mirada de Moisés hacia la cruz era en perspectiva. La nuestra, hermanos, es retrospectiva, hacia atrás. Pero ya era claro, ¿verdad?, que el perdón tiene un costo muy alto y esa es la sangre de Jesús. Mis hermanos, les pregunto, ¿estaban los israelitas alegres porque Dios los estaba llevando fuera de Egipto? Sí, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Estamos alegres de que el Señor nos ha sacado del mundo? Yo digo que sí. No estamos simplemente alegres, estamos gozosos, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos idea de lo que nos espera. Los siguientes días después de la conversión son días dramáticos, no los entendemos. Pero aquel que es más poderoso y que está con nosotros nos ayudará y nos guiará en el camino, así como guió a los israelitas. Libertad en Cristo. Somos libres en Cristo. Quiero terminar con una anécdota que nos sucedió mientras estábamos cantando acá en la iglesia, aquí en Dinuba. Ese es el valle aquí donde está el parque Sequoia de los árboles más grandes. Nos quedamos cantando, tuvimos un concierto, nos quedamos a dormir sábado para ir al bosque en la mañana, y en la mañana tuvimos un devocional con nuestro querido amigo el pastor Aaron Perilla, y él en el devocional nos leyó una carta de un hermano que estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y desde la cárcel se comunicaba con el pastor dándole las gracias por las oraciones, ¿verdad?, de los hermanos, las oraciones de él, todo lo que él había hecho, pues por él, ¿no? Aun cuando el hermano estaba en la cárcel. Y uno de los párrafos de la carta decía más o menos así: el Señor se me presentó tantas veces delante de mí que yo no hice caso, no le pude responder, no pude aceptar el ofrecimiento que el Señor me hacía. Cuando el pastor lee la carta nos damos cuenta de que el hermano, ¿verdad?, pues pues se había salido de la iglesia, había tenido problemas por posesión de drogas y cosas serias, cosas feas, ¿me entiende? Cosas feas que uno pues podría decirse cómo pueden suceder, pero pues suceden y suceden también, le suceden a nuestros hermanos. Pero decía el hermano, yo no voy a olvidar el momento cuando el Señor se me apareció, ¿verdad?, se me mostró y yo aún no le hice caso. Y él contaba que yendo para su casa, en esas calles de ese lugar donde ellos viven, esas calles, hermanos, si ustedes tienen el privilegio que tuvimos nosotros de estar ahí con Francis también, esas calles son sinuosas, son curvas, ¿verdad? Y hay barrancos a cada lado. Dice que el hermano venía yendo para su casa como eso de las 12 de la noche, el niño de 10 años le dice a los papás, el niño venía en la parte de atrás del asiento y le dice a los papás, papi, tengo sueño, quiero quitarme el cinturón, me voy a acostar en el asiento de atrás, ¿verdad? Imagínense el papá y la mamá le dijeron, bueno, está bien, ¿verdad? Se durmió el niño atrás y el papá iba manejando para su casa, en esa calle dando giros, dando vueltas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Pero en uno de esos momentos el padre se durmió, el hermano se murió, él está contando eso en la carta, que él se durmió. Un momentito bastó para que el carro saltara la barda de protección y empezara a rodar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y cayó hasta el fondo del barranco. Cuando ellos volvieron en sí, pudieron pues mirar, ¿verdad?, y quitarse el cinturón, lo primero que vieron, imagínense qué fue. Bueno, el niño, ¿no? El niño estaba atrás dormido y no lo vieron en el asiento. Como pudieron, salieron del carro, iban saliendo cuando vieron de repente que el niño venía caminando, bajando la colina. El papá sorprendido le dice, ¿y tú qué haces allí? ¿Tú qué haces allí? ¿Cómo te saliste del carro? ¿Y cuándo te saliste? Papi, le dice el niño, ¿que no viste el angelito que me sacó por la ventana antes de que el carro brincara la barda? El hermano dice, ni aún así yo quise volver
de mis caminos y ahora estoy pagando por algo que hice. El hermano está preso, aún está preso en la cárcel, ¿verdad? El hermano aún está en la cárcel, pero hermanos, yo no tengo que pasar por eso. Usted no tiene que pasar por eso. Hay muchas manifestaciones de amor que el Señor ha tenido para con nosotros y debemos tener la fe suficiente para mirar el futuro y saber que caminamos por este mundo, caminamos hacia el cielo y vamos caminando como peregrinos por este mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerza para tener la fe suficiente y confiar plenamente en que aquel que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Dios. ¿Nos puede despedir con una oración, hermanito, por favor? Claro que sí, claro. Vamos a orar entonces. Oremos. Querido Padre, querido Dios bueno que estás en el cielo, gloria sea a tu santo nombre, porque tú nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Queremos entregarte nuestra vida y queremos darte gracias por ese sacrificio que has hecho en nuestro favor y nos has, Señor bendito, dado la vida y vida eterna que solamente tenemos al aceptar la preciosa sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. Has escuchado las peticiones, has escuchado, Señor, nuestras necesidades y ponemos todo nuestro ser delante de ti para que tú puedas tomarnos. Y a medida que vamos caminando, Señor, en este mundo, tú puedas inundarnos de tu poder para traer a otros que no conocen tu palabra, que no conocen de Cristo, y podamos decirles las grandes cosas que tú has hecho con nosotros. Bendice este hermoso ministerio, Señor, y bendice a cada hermano que está escuchando, a cada hermano que está conectado, y que cada una de sus peticiones sea escuchada por ti y que cada una de sus peticiones sea respondida. Te damos gracias porque tú estás respondiendo ya nuestras peticiones. No porque tengamos mérito en nosotros. Te lo pedimos y lo agradecemos por los méritos de Cristo Jesús, para quien sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.